Bueno, continuando con este seminario, hoy tenemos a la doctora María José López Grande, bueno, Pepa, lo siento, porque la conozco, bueno, hace muchos años, como decimos nosotras, cuando éramos pequeñas, así que ella es profesora titular de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid y se ha dedicado durante mucho tiempo a todas aquellas colecciones, sobre todo de Ibiza y en este caso de Puigdemolins, que es de lo que nos va a hablar, así que, bueno, les dejo con ella, que seguro que es interesantísimo. Muchas gracias. Venga. Espera que cierre. Buenos días a todos. Muchas gracias, Esther, por tu amable presentación, como siempre, de cuando éramos pequeñas, allá por Heracleópolis Magna, con Mari Carmen Pérez-Díez, que también está aquí. Bienvenidos a todos a este seminario. Agradecer a los organizadores, que desde luego es una idea estupenda reunirnos a los que nos gustan estos temas y a los que hemos trabajado en ellos, y también, por supuesto, agradecer a todas las instituciones que hacen posible un evento de estas características, que siempre es difícil, pero bueno, gracias a todos y gracias al público también por estar aquí. Mi comunicación o mi participación en este seminario está referida, y así lo dice el título, hallazgos, objetos y colecciones, la dispersión de la riqueza arqueológica del Puigdemolins en la isla de Ibiza. Es un trabajo que lo quiero enmarcar dentro del grupo de investigación Ibiza Púnica, que corresponde a la Universidad Autónoma de Madrid, Departamento de Prehistoria y Arqueología, del que yo soy profesora, y que colaboramos estrechamente, por supuesto, con el Museo del Puigdemolins, que es un museo que se encuentra en la ciudad de Ibiza, en Ibiza. ¿Qué es el Puigdemolins? Muchos de vosotros lo vais a saber, pero es una necrópolis muy interesante que está en el entramado urbano de la ciudad moderna de Ibiza, al este de lo que veis en esta imagen, que es Dalvila, que es un promontorio turístico y muy bonito de visitar en la actualidad, pero que es el lugar donde hubo un asentamiento fenicio-púnico allá por el siglo VII, y estas personas decidieron enterrar a sus muertos en esa ladera rocosa que hoy constituye lo que es el Puigdemolins y que lo veis en esa zona verde. Es que no sé si el ratón lo podéis ver, está señalizado, perdón, sabía que iba a pasar. Bien, en ese lugar, desde principios del siglo XX se ha trabajado, se conocía que aquello era un antiguo cementerio, un cementerio realmente amplio en extensión y muy concurrido de tumbas antiguas, fundamentalmente hipogeos a los que se accede por un pozo vertical que llevan a una cámara, pero también hay otra serie de tumbas, de enterramientos que están en todo lo que es ese espacio grande que ocupaba el antiguo cementerio y donde vamos a comentar en la comunicación, donde se ha trabajado a lo largo de muchos años con muchas vicisitudes y donde han aparecido una gran cantidad de objetos arqueológicos de cultura púnica, fundamentalmente muchas veces asociados a amuletos de iconografía egipcia, algunos egipcios, otros egiptizantes, además de escarabeos y además de otras piezas muy interesantes que son los amuletos propiamente púnicos. Esos objetos formaban parte del ajuar funerario que se ha ido encontrando en este tipo de tumbas, donde el ritual funerario, por supuesto, es distinto al egipcio, pero donde esas piezas cobraban, sin duda, un valor importante dentro de la ritualidad de estas gentes. Los hipogeos, como os he dicho, en su interior tienen, bueno, pues lógicamente sarcófagos amplios, grandes, elaborados en una piedra que en la isla llaman marés, y los ajuares funerarios en los que se incluyen materiales púnicos, a veces incluso materiales más tardíos, porque la amplitud de la necrópolis es larga en el tiempo, hasta el siglo II de nuestra era, por lo tanto hay una diversidad importante de cultura material. Como veis, se han hecho una serie de recreaciones ahora mismo partiendo de la información que se tiene de excavaciones antiguas, en muchos casos para mostrar al visitante, puesto que el Puigdemolins se puede visitar, un poquito la realidad de cómo fueron estas cosas en el momento de su uso, en el momento de la antigüedad. Hay, además de esos grandes hipogeos, que son muchísimos los que existen en la necrópolis, otros enterramientos, otros rituales funerarios de época fenicio-púnica que consistían en cremaciones alojadas en las oquedades de las rocas o en oquedades naturales o practicadas a propósito para ello.
estando los restos cremados de los individuos en urnas funerarias. Muchas de ellas son estas llamadas urnas de orejetas, y en muchos casos en ese conjunto aparecen también los amuletos. Amuletos de iconografía egipcia, la verdad es que una diversidad enorme, 700 y pico amuletos que hemos encontrado, hemos documentado, hallados en la necrópolis, con una diversidad tipológica, como he dicho, amplia, y también estudiándolos pues vemos que hay una diversidad cronológica importante que corresponde a esa amplitud cronológica de la necrópolis. Fijaros, por ejemplo, solamente en aquellos que representan el Ujjat, unos cuantos que presento aquí, los distintos modelos que tenemos, los distintos materiales en los que están elaborados. Tenemos fayenza, esteatita, lapislázuli, plata, incluso para alguno de estos objetos, de estos Ujjats, y además aparecen un buen número de escarabeos egipcios que también tienen pues una diversidad que es acorde con esa cronología amplia de la necrópolis, y también una diversidad de materias primas que, como muy bien ha señalado Isabel en la comunicación anterior, es siempre muy importante a la hora de examinar estas piezas. Un conjunto de objetos muy interesantes que lógicamente están asociados en esos conjuntos funerarios, en esos ajuares funerarios, amuletos propiamente púnicos, que tienen, digamos, una finalidad también religiosa y apotropaica en ese mundo, pero que los usuarios de aquella necrópolis no dudaban en utilizar juntamente o conjuntamente con las piezas de carácter egipcio, ya fueran propiamente egipcias o ya fueran egiptizantes, derivaciones de los modelos egipcios. La amplitud cronológica, como os he dicho, nos llevaría pues, desde finales del siglo VII hasta la fase imperial antigua, fase imperial romana antigua, que nos llevaría hasta el siglo II de nuestra era. La actividad en lo que es el Puig dels Molins pues, va a prolongarse hasta época medieval, existiendo, por supuesto, un uso fundamentalmente de cementerio, pero también en algún momento, sobre todo en la fase medieval islámica, encontramos restos de una alquería. Las investigaciones en esta necrópolis, en el Puig dels Molins, se remontan a los primeros años del siglo XX y se van a llevar a cabo fundamentalmente por la fundación de la Sociedad Arqueológica Ebusitana, la llamada SAE, que empieza sus trabajos en el año 1903 por iniciativa fundamentalmente de don Arturo Pérez Cabrero y Tú. En esos primeros trabajos de la fundación de la Sociedad Arqueológica Ebusitana se excavan en esa necrópolis unos 67 hipogeos, y es muy interesante porque ya dentro de esta SAE se hacen inventarios de esos hallazgos, pero curiosamente todos los objetos de pequeño tamaño pues, van a ser excluidos de esos inventarios. Todos los amuletos de iconografía egipcia, de los amuletos púnicos, los escarabeos, eso era otro tipo de objeto que, bueno, dentro de que eran elementos interesantes y sobre todo llamativos y bonitos, no se les documentaba desde la perspectiva arqueológica en los contextos a los que correspondían. Lógicamente eso nos ha complicado muchísimo el estudio, porque desde el grupo de investigación Ibiza Púnica hemos procedido al estudio de todos estos materiales, y la práctica habitual en aquella época era pues con aquellos objetos egipcios, egiptizantes o incluso piezas de carácter púnico, se elaboraban collares en los que se iban pues, colocando estas piezas para hacer collares bonitos, pero que lógicamente estaban despistando muchísimo la procedencia, la asociación a otros objetos de un mismo ajuar funerario, la correspondencia con una tumba de unas características tipológicas u otras, etc. Esa práctica con estos materiales procedentes de Ibiza, que vamos a ver en las siguientes imágenes, están distribuidos por muchas instituciones y colecciones privadas, pues sigue siendo frecuente en algunas colecciones, en la exposición de algunos de estos materiales, como en la imagen que tenéis de ese collar del Museo del Kaufrat en Sitges, que también nos presenta pues, un conjunto de objetos bonitos formando un collar hermoso, pero que no se corresponde en absoluto con una pieza original encontrada con esa definición en un enterramiento del Puig dels Molins. Bien, la SAE, la Sociedad Arqueológica Ebusitana, va a ser dirigida por Joan Román y Calvet,
empieza a realizar sus trabajos en la isla. No se va a ceñir exclusivamente al Puig des Molins, sino que se va a trabajar también en otros lugares donde por parte de los lugareños, de los payeses, pues al hacer trabajos en sus campos encontraban algún vestigio interesante y avisaban a esta Sociedad Arqueológica Ebusitana para practicar allí trabajos de arqueología, con lo cual se fueron recogiendo una gran cantidad de elementos arqueológicos que se fueron reuniendo por esta sociedad en una colección arqueológica importante que a su vez dará lugar a un primer museo arqueológico en la isla de Ibiza. El material hallado llega a ser de tales dimensiones y las fricciones entre los miembros de esta sociedad llegan a ser muy complicadas, a veces por la posesión de estos objetos, con lo cual la sociedad va a disolverse en un momento dado y también en 1907 esa primera sociedad va a ceder sus materiales al Estado. En ese mismo momento se constituye lo que es el primer Museo Arqueológico de Ibiza, donde pasan los objetos reunidos por esa Sociedad Arqueológica Ebusitana a formar parte ya de una colección estable del Museo Arqueológico de Ibiza. Esta sería una de las primeras imágenes de la organización y disposición de esos materiales arqueológicos que mayoritariamente proceden del Puig des Molins. Mientras esto ocurría, otras excavaciones se empiezan a realizar. Hay excavaciones contemporáneas a estos primeros años de trabajos de la SAE y a la constitución, digamos, del Museo Arqueológico de Ibiza. Muchas veces son excavaciones clandestinas porque se sabe que aparecen objetos bonitos, hay mercado de antigüedades, con lo cual sabemos que hay una importante dispersión de las piezas que además no tenemos documentada. Pero también empiezan a realizarse excavaciones amparadas por la legislación vigente y el principal excavador en ese sentido o en esa modalidad fue Antonio Vives y Escudero, que reunió una importante colección de antigüedades. Los materiales empiezan a ingresar en el Museo Arqueológico de Ibiza, como ya os he dicho, primero a partir de la SAE, también a partir de alguna otra aportación individual, pero esa actividad se ve interrumpida en 1910 cuando muere Juan Ramón Román y Calvet. Era el principal promotor, digamos, de estas actividades, tenía su propia colección privada y a la vez empiezan las excavaciones de Antonio Vives y Escudero, como antes os he comentado. Este es ese personaje que era archivero, bibliotecario, coleccionista, arqueólogo, catedrático de epigrafía y numismática, académico de la Real Academia de la Historia y que excavaba en el Puig des Molins con el objetivo de enriquecer su colección particular. Esta era la realidad de esa actividad arqueológica a la que se sumaron otros personajes de la época como Santiago Rusiñol, pintor modernista, o José María Costa Ferrer, llamado Picarol, que era dibujante y caricaturista. Todos ellos hicieron importantes colecciones particulares. En concreto, Rusiñol pues reunió una importante colección de amuletos que hoy se conservan en el Museo del Cao Ferrat, en Sitges, en Barcelona. Ante esta situación, el que en 1913 es director del Museo de Ibiza, Carlos Román Ferrer, pues realiza todas las gestiones oportunas para obtener por parte del Museo de Ibiza la autorización para excavar en el Puig des Molins y también la financiación para llevar a cabo esos trabajos. Pero esto va a llevar a un enfrentamiento entre el Museo de Ibiza, en la figura de Carlos Román Ferrer, y Antonio Vives y Escudero, que tiene legalmente la capacidad de excavar en ese yacimiento, el Puig des Molins, y que se considera el único, digamos, legalmente autorizado para ello. Esto va a llevar a un enfrentamiento, a un pleito, en fin, a una situación muy complicada que va a paralizar las actividades legítimas, digamos, o legales en la necrópolis y que también va a coincidir con un momento en donde los herederos de Joan Román Calvet, aquel primer promotor, director de la SAE, pues fallece y los herederos pues tampoco están dispuestos a ceder la colección de antigüedades de Joan Román Calvet, que en definitiva había partido de los trabajos de la SAE y que el Museo Arqueológico de Ibiza quería recobrar o quería tener en su poder.
Estas dos situaciones, estos dos enfrentamientos, van a llevar a unas diferencias que se van a tratar en un largo pleito, y en todo ese tiempo pues, va a haber mucha serie de saqueos clandestinos en el yacimiento mientras esa situación se solventaba. Estos temas, que son muy complejos, los hemos publicado, el grupo de investigación, en este congreso, el 5º Congreso Internacional de Historia de la Arqueología, con motivo del 150 aniversario precisamente de este museo. Si os interesan estos temas, os remito a esa publicación. Después de superada esa época crítica, pues empieza a haber una serie de excavaciones sistemáticas por parte del Museo Arqueológico de Ibiza, dirigidas por Carlos Román Ferrer, entre los años 1921 y 1929, y a partir de ahí, pues otras muchas intervenciones dirigidas desde el Museo Arqueológico de Ibiza, cuya historia también está narrada por los mismos autores en ese mismo congreso con motivo del 150 aniversario de la creación del Museo Arqueológico Nacional. ¿Cuál ha sido, en definitiva, como un resumen, la actividad arqueológica en el Puig des Molins? A grandes rasgos, pues a principios del siglo XX, esos trabajos que os he dicho de la Sociedad Arqueológica Ebusitana, las excavaciones de Antonio Vives, Costa Ferrer y Rusiñol desde 1910, intervenciones del Museo de Ibiza dirigidas por Román y Ferrer desde 1930, excavaciones desde los años 20 hasta hoy, si bien las intervenciones con metodología arqueológica actual no se han practicado hasta la década de los años 70 del siglo pasado. Las investigaciones han continuado hasta en la actualidad, como os digo, pero es verdad que de los trabajos de excavación previos, las características de los trabajos de arqueología de entonces pues nos han dificultado muchísimo la identidad o la posible identificación de los contextos arqueológicos de muchas de las piezas que hemos estudiado. En la actualidad hay una gran cantidad de colecciones en las que se incluyen amuletos egipcios o egiptizantes y escarabeos procedentes de Ibiza. Haciendo la valoración, digamos, cuantitativa, el Museo Arqueológico de Ibiza, ahora llamado Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera, es el que más piezas tiene, procedentes fundamentalmente de las actividades en el yacimiento y de la colección de Arturo Pérez Cabrero y también de la colección de Rafael Sainz de la Cuesta, que es una colección comprada a los herederos de Román y Calvet, aquel primer promotor de la arqueología lusitana y de la SAE. En segundo lugar estarían las piezas, el número de piezas que se conservan precisamente en el Museo Arqueológico Nacional, donde las colecciones más importantes son la de Vives y Escudero, que se compró a su viuda, y parte de la colección de Arturo Pérez Cabrero. Seguiríamos en número cuantitativo de estas piezas con el Museo Arqueológico de Cataluña, el MAC de Barcelona, donde la investigación aquí ha sido complicada porque sabemos que hay diferentes aportaciones, pero hay un conjunto de amuletos donde no se ha identificado la procedencia de cada una de las unidades que lo conforman. Sabemos que hay piezas de la colección de Juan Colominas, que es un personaje que estuvo trabajando en Ibiza dentro de los estudios catalanes, y también buena parte de la colección de José María Costa Ferrer, llamado Picarol, al que antes ya he aludido. Seguiría la colección del Museo del Kaufrat en Sitges, donde prácticamente está entera la colección del pintor Santiago Rusiñol, una colección muy interesante. Estas colecciones de objetos ibicencos, donde lo que nosotros hemos estudiado han sido los amuletos de iconografía egipcia, ya sean egipcios o egiptizantes, y los escarabeos, están lógicamente asociadas a otros muchos elementos de la arqueología ibicenca. Seguiría el Museo de Menorca, localizado en Mahón, donde hay también parte de la colección de Antonio Vives y Escudero, porque en el año 1946 estaba en posesión de su hija, que se casa con don Manuel Mateo Martorell, que es el que hace esta venta al Museo de Mahón. Hay poquitos amuletos, pero también hay algunos que están representados. El Museo de Artes Decorativas de Barcelona, donde hay una colección que fue donada, también es importante, esta colección donada por Emilio Cabot Rovira, que era miembro de la Junta de Museos de Barcelona. El Museo de Prehistoria de Valencia, donde hay otra parte de la colección de Arturo Pérez Cabrero. Y además hay colecciones particulares
que incluyen piezas egiptizantes, a las que hemos tenido pues que indagar bastante para llegar a ellas. Dos de esas colecciones prefieren permanecer en el anonimato, aunque nos han permitido estudiar las piezas. Están una localizada en Madrid, otra localizada en Ibiza. Y después tenemos la colección de Miguel Bordoy, de la Fundación Cosme Bauçà, en Felanitx, Mallorca, que también tiene alguna pieza de estas características. El resumen, fijaros, es interesante ver estas colecciones que he mencionado, donde hemos ido además comparando las piezas que corresponden a amuletos de iconografía egipcia y amuletos púnicos de hueso, que serían los amuletos utilizados de una manera más propiamente fenicio-púnica. Sin embargo, fijaros, por ejemplo, en el Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera, en la propia isla de Ibiza, tenemos 265 piezas que son amuletos egipcios, amuletos de iconografía egipcia, frente a los amuletos genuinamente púnicos, que son 179. Y esa tónica de mayor número de amuletos de iconografía egipcia se repite en las otras colecciones. Por ejemplo, en el Museo Arqueológico de Madrid tenemos 188 amuletos de iconografía egipcia y 90 amuletos de hueso de carácter púnico. En el Museo Arqueológico de Barcelona, muy parecida la cantidad, 97 egipcios y 91 púnicos. En este caso es importante anotar que hay un lote muy importante de amuletos egiptizantes o egipcios de ese museo de Barcelona, que en la actualidad está perdido. Nosotros no hemos sido capaces, ni los conservadores que nos han ayudado a buscar estas piezas, y que no ha habido manera de localizarlos. Están publicados por Kammerpaler y nos hemos basado en su publicación para documentarlos y están contenidos en este cómputo que hemos realizado en este trabajo. El Cauferrat en Sitges, Barcelona, tiene 74 amuletos de iconografía egipcia, 36 amuletos púnicos. En la colección de Mahón hay 32 amuletos de iconografía egipcia y 0 amuletos púnicos. En el Museo de Prehistoria de Valencia, aquí tenemos 2 ejemplares menos egipcios que de hueso, que púnicos de hueso. En el Museo de Artes Decorativas de Barcelona, también muy igualado, 15-13. La Sociedad Arqueológica Lul·liana de Palma, que no tiene ningún amuleto egipcio, pero tiene 3 de hueso púnicos, y las diferentes colecciones privadas, que tienen hasta 21 amuleto egipcio, mientras que solamente hay 8 amuletos púnicos. Son amuletos de características diversas, algunas piezas realmente son espectaculares, como estas imágenes de Bes, que corresponden a la colección del Museo Arqueológico de Cataluña en Barcelona. Del Museo del Cauferrat también tenemos alguna pieza muy interesante. Estas también, algunas de ellas son de tipología un poquito extraña, por lo tanto cabría pensar en esas falsificaciones o en esas... No nos lo ha parecido cuando lo hemos estudiado por la naturaleza del material en las que están elaboradas, pero sí que es verdad que hay alguna pieza un poquito particular en su diseño, como puede ser esta figurita de Bes. En el Museo Arqueológico de Ibiza tenemos una gran cantidad de imágenes realizadas, como os he dicho, en todas las colecciones ocurre, en distintos materiales, y es importante que en el estudio que hemos realizado de todas estas piezas no hemos notado, ni siquiera en las colecciones privadas, que haya falsificaciones. Quizá una de las más extrañas es esa que os hemos mostrado del Museo del Cauferrat. Lo que sí hay son derivaciones. Es decir, tenemos piezas genuinamente egipcias o que se corresponden muy bien con modelos egipcios, pero luego tenemos un buen número de piezas que son antiguas, originales, pero que sin duda están elaboradas en talleres diferentes o fuera de Egipto. Eso también es un tema interesante. Esta, por ejemplo, es una pieza de aquí del Museo Arqueológico Nacional, donde también tenemos esta pieza, que resulta muy interesante porque es un amuleto en forma de cocodrilo con una forma genuinamente egipcia, que en la base tiene una inscripción de carácter púnico, una inscripción en alfabeto fenicio que da un nombre propio y que puede ser una pieza más antigua de carácter egipcio, utilizada posteriormente en el ámbito púnico. En cuanto a los escarabeos, ha habido
más trabajos dedicados a ellos desde momentos tempranos de los estudios egiptológicos. En 1984, Borman va a publicar los escarabeos de piedra procedentes de Ibiza. La colección es muy importante en el museo. Previamente, Fernández y Padró habían publicado los escarabeos del Museo Arqueológico de Ibiza en este pequeño manual. Por lo tanto, era una tarea que estaba bastante avanzada cuando el grupo de investigación empezó a ocuparse de estos trabajos. También hay algunos escarabeos procedentes de la colección Pérez Cabrero que están en la Lewis House Collection of Ancient Gems, que está en Nueva York. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido poner al día estos trabajos haciendo un estudio de los escarabeos que han aparecido en los últimos trabajos de arqueología realizados, las últimas excavaciones realizadas en el Puig des Molins, a donde hemos sumado algunos escarabeos de colecciones privadas que no estaban documentados. Y aquí tenéis el resumen de esas piezas. 2 ejemplares están en colecciones de museos peninsulares, en el Museo del Diseño de Barcelona, en el Museo del Cau Ferrat. 8 pertenecen a colecciones privadas, con 2 conjuntos, 6 ejemplares provenientes de la colección formada por Joan Román Calvet, 2 pertenecientes a la colección reunida por Bordoy, que es la que está en Felinas, en Mallorca, y 14 escarabeos que proceden de los fondos del MAEF y que han sido recuperados en excavaciones realizadas en el Puig des Molins. El grupo de investigación publicó en un primer momento los amuletos púnicos de hueso. Queríamos empezar por ahí. Aquí están, son estos amuletos realmente también muy interesantes. Continuamos con los amuletos de iconografía egipcia procedentes de Ibiza, 730 y tantos amuletos, y los nuevos estudios sobre escarabeos hallados en Ibiza. Con todo ello, lo que pretendemos es dar luz a estas piezas, situarlas en las colecciones que corresponden, rehacer la historia de su andadura, tanto en la antigüedad como en la actualidad, evitar que permanezcan en este formato que nos dice tan poco de esas piezas, en definitiva, ponerlas en valor. Y esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, María José. De nada. Quería saber si hay alguna pregunta. ¿Alguien quiere formular una pregunta? Sí, allí detrás. Voy. Hola, buenas tardes. Mira, sí, quería preguntar... ¿Entendido, no? Sí. Bueno, quería preguntar por el Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera, porque hasta donde tengo entendido lleva cerrado muchísimo tiempo, entonces... ¿se pasa al Museo Monográfico de Puig des Molins? ¿O cómo? Porque, claro, la colección es la más grande y no sé si eso se ha musealizado todo o cómo es. Vamos a ver, el Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera tiene 2 sedes fundamentales. Una es el Museo Monográfico del Puig des Molins, que es donde están almacenadas la mayor parte de las piezas y es donde está todo este conjunto de materiales, y después el otro museo que está en Dalvila, que es el que lleva mucho tiempo cerrado por obras. También el Museo Monográfico estuvo 7 años, me parece que en obras, pero ya hace tiempo que se abrió, no sé exactamente, me parece que aquí fue 2014, pues allí 2015, prácticamente en paralelo con el Museo Arqueológico Nacional. La colección está en el Museo Monográfico del Puig des Molins, que es ese edificio que está metido en el yacimiento, o sea, está encima de la propia necrópolis. No obstante, cuando se hicieron los trabajos de remodelación de ese museo, se excavó todo lo que se pudo en los fondos para ver si teníamos debajo de la sede de las antigüedades del Puig des Molins algún elemento arqueológico ciertamente importante. Se documentaron algunas sepulturas, por supuesto, alguna de ellas incluso con algún amuleto, pero nada diferente a lo que ya se conoce de la necrópolis. Y en la actualidad es digamos, el centro de investigación, divulgación y también visitas a la necrópolis. Todo se gestiona desde el Museo Monográfico del Puig des Molins. ¿Alguna pregunta más? Quiero hacer una pregunta seria y un comentario menos serio. Yo también soy de los que aprendieron de la infancia en Heracleópolis. Efectivamente, tú eres también de los que éramos pequeños. Del mismo grupo.
No, que la pregunta tampoco es que sea muy seria, pero me ha llamado la atención, una parte de los amuletos son de la colección de un pintor y de un caricaturista. ¿Has mirado si en su producción están en el cuello de alguien o en la mesa de en un cuadro, pintados? No, he mirado, no conozco la obra completa porque no son artistas demasiado fáciles de seguir y hay mucha producción de ellos en colecciones privadas, pero hasta donde yo he podido ver, no solamente yo, el grupo de investigación, no hemos encontrado nada que nos muestre el uso para ese fin en su producción artística. Sí. Pero seguiremos buscando, ¿eh? El problema de las colecciones privadas, que nosotros hemos encontrado 2 importantes en Ibiza, pero tiene que haber más, es que nos hemos dedicado a ver qué personas podrían tener esas colecciones y, lógicamente, ya son los herederos. Los herederos no quieren saber nada, si las tienen no quieren contar nada y está siendo difícil, pero vaya, es una labor de detectives que estamos llevando a cabo. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿No? Bueno, pues terminamos entonces. Gracias, María José. A vosotros.